Sorprendió a todos, porque por orden de Néstor Kirchner, ninguno de los miembros relevantes del Poder Ejecutivo se nos acerca. Hubo hasta quienes interpretaron que se trataba o se podría tratar de un mensaje de Kirchner a Clarín, con quien estaría tan enojado que hasta preferiría mostrar cordialidad con perfil, con el solo fin de irritarlo. Los hechos demuestran hoy, a casi 2 meses, de que usted actúa con independencia y que éramos nosotros los que no le creíamos. Bueno, en realidad creo que en la nota que hicimos hace mucho tiempo atrás, no sé si en julio, un año más o menos, un año, bueno, también se pensó lo mismo, que por qué le dábamos nota a la gente de perfil. Yo creo que en aquella oportunidad manifestamos que íbamos a actuar con el mismo criterio que venía actuando yo como gobernador de Mendoza, es decir, atendiendo a la prensa, independientemente del medio que fuera, ¿no? ¿Fue aquella visita a perfil la primera señal, siendo vicepresidente, de su independencia y que los periodistas, ni el gobierno supimos interpretar? La verdad que no sé. La verdad que lo que mejor recuerdo de esa visita fue tenido la oportunidad de entregar la distinción, que eso también fue un motivo que me motivó, a este hombre, Hermín Hoyos, ¿no? Medina. Bueno, por todas las circunstancias que luego se han dado, ¿no? Y tener la oportunidad, después que quedé con él, me acuerdo de hasta hablar en el programa. Antes de ayer habrá visto que casualmente Betancourt fue a quien reconoció ella psicológicamente. Bueno, yo lo sé, obviamente hemos seguido todos los argentinos esta buena noticia, y me acordaba cuando él me dijo si quería hablar. Yo le dije que ya había hablado una vez grabado. Le dije con todo gusto. Y le digo, ¿a qué hora es? A las 3 de la mañana. Y estaba en Santiago del Estero, me acuerdo, porque habíamos ido a inaugurar con el gobernador Zamora el autor. Inclusive tuve la oportunidad de conversar con la hija. Ahora, así que qué grato eso, ¿no? No cabe ninguna duda que el motivo lo justificaba, de la misma forma que tampoco cabe duda que un reportaje lo justifica. Aquí lo que estamos hablando es de que lo que significa para el gobierno, no de que realmente tenga lógica, porque realmente la tiene, y que esa visita suya hace un mes y medio no fue leída correctamente, como a lo mejor no fue leído correctamente el reportaje, que usted ha mandado siempre señales de independencia que ni los periodistas ni el gobierno supo interpretar. Bueno, si después las cosas o la evolución de los hechos sirven para aclarar las cosas, bienvenido, ¿no? A ver, usted vio que se dice que la verdad es hija del tiempo y que es necesaria para que algo se confirme, que pase determinada cantidad de tiempo. Usted como ingeniero, Pitágoras decía que una línea se hace con 2 puntos, no con un punto. Si usted necesita compararlo con otro momento, otro punto. Y la recta es la menor distancia entre los puntos. Y entonces, avanzando sobre ese planteo y en retrospectiva, con lo que parecía increíble a lo mejor y que no le creímos muchos hace un año, hace meses, la pregunta es, ¿lo subestimaron los Kirchner? Yo creo que no, porque pudiendo haber varios candidatos para acompañar y potenciar la fórmula, que con una imagen muy buena que tenía Cristina Fernández, creo que lo que necesitaban un compañero de fórmula que pudiera complementar, que pudiera ayudar, que pudiera materializar lo que nosotros llamamos la concertación, ¿no? Yo le pregunté en aquella oportunidad por qué creía usted que lo habían elegido, y si lo habían elegido porque lo suponían una persona que no les iba a traer conflictos. Y me parece que, como usted dice, con la popularidad que tenía esa candidatura en ese momento, tenían las posibilidades de elegir muchos candidatos. Sonaban Reutemann, Solá, varios, a lo mejor más conocidos que yo, bueno, pero yo estaba gobernando una provincia importante, la cuarta del país,
habíamos mantenido una relación buena, me habían conocido también cuando habíamos tenido discrepancias, ¿no? Así que creo que el perfil mío ya lo conocían, ¿no? ¿No cree que ellos pensaron frente a la hipótesis, por ejemplo, de Reutemann y de Solá? De Solá, por ejemplo, siempre hablaron del tema del carácter de Solá, incluso públicamente, en el caso de Reutemann algo parecido, que pensaron que usted tendría un vicepresidente dócil y dependiente. No creo que hayan pensado en eso. Yo creo que lo que pueden haber pensado es que necesitaban un vicepresidente de otro espacio político, con una visión distinta y complementaria, como te decía recién. ¿Habrán especulado, como usted dice, de otro espacio político, que al elegirlo directamente, usted es un acuerdo con el radicalismo, lo dejarían a usted huérfano de apoyos partidarios? Y finalmente terminó resultando lo opuesto, al no ser usted peronista ni estar formalmente representando al radicalismo, termina aglutinando a todos. No creo que uno esté aglutinando a todos, porque lo que estamos transitando es una situación coyuntural donde uno ha tomado una postura definitiva y firme, pero con el afán de aportar, de colaborar. No de enfrentar. ¿No teme aglutinar a todos? Sí, ¿No sí. han especulado en elecirlo directamente? ¿Es un acuerdo con el radicalismo que lo dejarían huérfano mientras que a lo mejor se hubieran elegido? No, porque no les servía a ellos, no sirve. Es más, lo que buscábamos es una institucionalización de lo que es la concertación. Bueno, en el radicalismo no hemos podido todavía que se abran las puertas para que uno pueda participar de un proceso interno. Ha seguido con esta política de expulsiones, pero así como se apuntó a darle mayor institucionalidad al Partido Justicialista, bueno, hubiera sido bueno que en el radicalismo se hubiera hecho lo mismo. Que esto lo previeron, es decir, que si hubiesen querido realmente hacer una concertación con el Partido Radical, hubiesen planteado una coalición más formal y que casualmente prevían que No, porque nosotros representábamos a muchos intendentes, gobernadores, el Partido Justicialista estaba intervenido, el radicalismo todavía, si bien normalizado, con una crisis también. No hay que especular tanto, hay que ver. Es nuestro trabajo. No, sí. Se lo pongo de otra forma. A ver, usted nunca ocupó un puesto legislativo, nunca fue senador, diputado, ni provincial, ni nacional, ni siquiera fue concejal. Así es. Sin embargo, pasó casi 2 décadas en la política, en puestos ejecutivos siempre. Sí. ¿No era previsible que un hombre con sus antecedentes ante un conflicto tendería a la acción? Pero sí, por eso, justamente, por eso decíamos que uno en el complemento también podía brindar su experiencia ejecutiva. Yo atravesé numerosos conflictos. Y bueno, los conflictos hay que enfrentarlos y solucionarlos y no dejar que se alarguen tanto tiempo. Eso es lo que yo puedo aportar como gobernador, como experiencia, ¿no? Insisto, creo que lo subvaluaron, vicepresidente. Déjeme hacerle una pregunta sobre su rol. ¿Existe cierta confusión sobre el rol del vicepresidente? Sí. Usted mismo lo citó, representa al presidente, pero al mismo tiempo preside el Congreso, que es un poder diferente. Sí, existe una confusión, creo, en la sociedad, y hay interpretaciones, porque he visto a especialistas por ahí por una postura o por otra, ¿no? El hecho de ir en una misma fórmula, ahí comienza la confusión, pero en realidad mi lugar de trabajo es el de presidir el Senado y eventualmente la Asamblea Legislativa. Este es el poder, es el otro poder de los 3 poderes que tiene el Estado, el poder legislativo. Lo demás es una excepción en la circunstancialidad, y convengamos que cuando la presidenta viaja, sigue siendo ella la presidenta. Entonces no hay que asombrarse de que uno asuma el rol con la responsabilidad que en este caso creo que corresponde, que es la de presidir el Senado, no hay otra. ¿Qué es, a su juicio, prioritaria respecto de la de representar al presidente de turno? Claro, bueno, eso es una circunstancialidad nada más. Es decir, representar al presidente en el caso, frente a situaciones cuando él viaja, nada situaciones
que a lo largo del mandato se dan se pueda tiempo, mientras que la presidencia del Senado es una tarea permanente, todos los días. usted la coloca en una en el escalón más alto, es así. ¿Se siente reflejado con su apodo, la mula, por su temperamento tenaz? No, a mí no me decían la mula, no, esa era Iglesia. Yo me ahorro el sobrenombre porque tengo el tercer nombre que es Cleto, así que me dicen Cleto. No, a ver, taurino, testarudo, eso sí, algo de eso hay. Pero no me dicen la mula. Le dice. O sea, ahora usted dice que le dicen. Y dígame, se especula de que el expresidente, después de haber pasado 20 años como intendente, gobernador y luego presidente, siempre en puestos ejecutivos, está padeciendo síndrome de abstinencia a la adrenalina que significa gobernar. ¿Usted también sintió ese síndrome de abstinencia? No, no tengo síndrome de abstinencia. Uno viene, cuando uno ejerce una función que es la del cargo ejecutivo, que está segundo a segundo, cuesta desacelerarse, pero la verdad que si por mí fuera, quisiera estar más tranquilo, ¿no? Después de haber vivido 4 años. Hay una inercia siempre en esto, ¿no? Hay que desacelerarse de a poquito, ¿no? ¿Y naturalmente en usted una pulsión a la acción? Y bueno, el que he ocupado, siempre he ocupado cargos ejecutivos y, a ver, no puedo estar tranquilo o al margen a lo mejor de ciertas cuestiones. Siempre me trata de... La ex ministra de Economía en la provincia y muy cercana hoy aquí en el Congreso, es ingeniera, su esposa es ingeniera. Y no tengo ningún hijo que sea ingeniero. Me equivoco al conjeturar de que naturalmente usted se irrita frente a la falta de resolución, que cuando ve que algo se extiende o que no se hace correctamente, naturalmente quiere agarrar el matafuego. Los ingenieros estamos preparados para construir y para resolver problemas, no para generarlos. Así que es nuestra formación. Eso lo entiendo, pero en su caso particular, usted descubre que está en su carácter que frente a una situación que no se resuelve bien, naturalmente... Es que me irrita, bueno, me da ganas de contribuir para aportar mi humilde opinión y destrabar el problema, ¿no? ¿Qué le dice todo esto la otra Cristina, su esposa? Y está siguiendo muy de cerca y está preocupada obviamente también, ¿no? Pero con el pensamiento que tiene uno, pues somos ingenieros, somos colegas. ¿Qué le aporta? ¿Qué mirada distinta a la suya? No, la de la sociedad, porque ella es una persona común. El sentir de la sociedad, que dice, ¿cuándo se terminará todo este problema, ¿no? Creo que la sociedad está harta de este tema, ¿no? En el reportaje anterior usted me dijo que creía mucho en el destino. Se definió como textualmente un hombre común al que se le dieron grandes oportunidades. Sí. ¿Y por qué cree que el destino lo puso ahora en esta situación? Cuando se va a la noche y apoya la cabeza en la almohada, ¿qué reflexión hace sobre esto? ¿Por qué sigo creyendo lo mismo, ¿no? La verdad, uno piensa porque... ayer me junté a cenar con un amigo de toda la vida que hemos estudiado ingeniero también y decíamos, ¿te acordás cuando estábamos tranquilos en el estudio? Y bueno, y él mismo me decía, a veces las cosas se dan porque se dan, ¿no? Y la verdad que no sé. Sigo creyendo en el destino. ¿Su amigo actualmente? Morandini, Francisco Morandini, un gran amigo. Ahora usted se preguntará, normalmente los vicepresidentes no tienen ni siquiera la oportunidad de ocupar algún papel protagónico y a lo muy poco tiempo de asumir, usted está en el centro de la escena y evidentemente simplemente por lo que usted haga, si no hay algo que trasciende a usted, que lo coloca en esa posición. Yo la otra vez te dije que en el gobierno de Kirchner se recuperó la autoridad presidencial. En esta etapa, me acuerdo también de las 3 cosas que planteamos en aquella oportunidad, que yo veía una etapa de mayor institucionalidad, de más crecimiento económico y de inclusión social. Esos eran los ejes. Bueno, será quizás la etapa de poner en valor también la figura del vicepresidente, que
que por ahí yo dije, esto es como la salud, no se lo valora salvo cuando se pierde, ¿no? En el reportaje anterior le pregunté textualmente, ¿no teme padecer alguna situación de desprecio o humillación como la que sufrió Scioli? Usted me respondió textualmente, espero que no, justo lo que quiero es que esto arranque bien desde antes de asumir y sabiendo que uno ocupó un rol importante y que tiene que acompañar. ¿Espero mal? No. Tenemos tiempo, si hay alguna situación complicada hoy, tenemos mucho por delante y yo confío que la relación va a ser normal porque el país necesita esa buena relación. Ahora fíjese, usted marcaba esto, espero que desde el comienzo, espero que no suceda lo mismo, y lo que se observa es que se repite exactamente lo mismo, es decir, al comienzo el vicepresidente trata de marcar una opinión diferente y la actitud del presidente, en aquel momento Kirchner y hoy su esposa Cristina, fue exactamente lo mismo. Se lo condena al ostracismo. Es decir, la actitud es exactamente la misma. Déjeme terminar. La actitud que no es la misma es la suya posterior a eso. Es decir, lo que vemos es que usted frente a eso, en lugar de adoptar el papel que adoptó su predecesor, de aceptar la censura del presidente y guardarse casi a retiro, usted no, usted sigue ejerciendo, reivindicando el derecho de la vicepresidencia a su investidura. Pero lo que sucedió fue exactamente lo mismo hasta su reacción, es decir, vicepresidente que trata de aportar su opinión, presidente que lo condena al ostracismo por tratar de tener un criterio propio. Yo no creo que esté condenado al ostracismo. Habrá que esperar cómo evoluciona esto. Esperemos cómo evoluciona esto. Uno ha actuado consecuentemente con sus principios. ¿Usted tiene la opinión de que se va a recomponer? Sí, seguramente, porque hemos transitado un camino muy largo juntos. Y bueno, y también los comienzos míos de gobernador con las relaciones no fueron buenos y después se consolidó una buena relación a partir del respeto mutuo, ¿no? A ver, le voy a leer otra pregunta y respuesta de aquel reportaje para que el lector pueda comparar el Cobos candidato con el Cobos vicepresidente. Yo pregunté textualmente, algunos analistas pronostican que Cristina Kirchner podría no terminar su mandato en el 2011. ¿Estaría usted preparado intelectual, política y emocionalmente para asumir la presidencia en el caso de que fuera necesario? Y usted respondió, también entre comillas, sé que asumir el cargo de vicepresidente implica los reemplazos en determinadas circunstancias, viajes al exterior, enfermedad o lo que sea. Así que uno tiene que estar preparado para lo menos y para lo más. Sé que por ahí se menosprecia la figura del vicepresidente, pero al ser el número 2 del país, uno tiene que estar preparado para todo. Ahora pregunto sobre aquella pregunta, ¿estar preparado para todo incluye también estar dispuesto a asumir la presidencia en caso de una crisis de gobernabilidad política? ¿O en ese caso renunciaría para que fuera un peronista quien asuma? Primero que Cristina Fernández tiene toda la capacidad para sortear este tema coyuntural y terminar el mandato hasta el 2011. Esto vamos a acompañarla de todos los sectores y lo va a acompañar la ciudadanía. Así que no creo que se dé esa situación y lo que sí, yo no voy a renunciar en ninguna de las circunstancias que se puedan dar. No voy a renunciar, voy a terminar con mi mandato, lo mismo que Cristina va a terminar con el suyo. Obviamente es una hipótesis sobre la cual no podemos más que conjeturar, pero en el caso de que se planteara una situación de ese tipo, aún reconociendo que usted opina que es casi imposible que se produzca, aún en la hipótesis infinitesimal de que se produzca, mi pregunta es si usted tampoco renunciaría en esa situación
para dejarle la terminación de un eventual mandato a un peronista. Aún en esa circunstancia tampoco renunciaría. Habría que ver con como está previsto en la Constitución. Creo que sería un llamado a elecciones, una cosa así, pero son situaciones muy hipotéticas, ¿no? No sería un llamado a elecciones. Si un presidente renuncia, no sería un llamado a elecciones. Hay vicepresidente y continuaría el vicepresidente. La vez anterior, lo que se planteó porque no había vicepresidente. Bueno, yo no renuncio en ninguna de las circunstancias. No renunciaría aún en la circunstancia de una crisis política para viabilizar. Que la cual no se va a dar, pero bueno, creo que no. A ver, estamos transitando una situación muy complicada, muy difícil, y que creo que avanzar sobre estas expectativas no ayuda al país, ¿no? Sí, quizás sí, vicepresidente, porque parte de esa mejora institucional es que la sociedad perciba de que existe un sistema que está más allá de los hombres. Entonces, no, está bien, pero eso lo sabe la sociedad. Bueno, pero estarlo recordando. En el pasado los vicepresidentes fueron maltratados, obligados a renunciar. De hecho, los últimos dos vicepresidentes renunciaron, uno volitivamente, bueno, los dos volitivamente se podría decir, pero uno para ser candidato y luego gobernador de la provincia de Buenos Aires y otro renunciar. La historia reciente de los vicepresidentes de la Argentina no genera esa sensación de sustentabilidad del sistema. Entonces me parece que es importante que se le permita a la sociedad que en cualquier circunstancia usted no va a renunciar. Lo he transmitido en todas las circunstancias. Fíjese, se especuló antes de este conflicto con el campo, que Néstor Kirchner sería candidato en las elecciones del 2009 a la senaduría por la provincia de Buenos Aires, con el objetivo en esa especulación de ocupar luego la presidencia provisional del Senado y quedar tercero en la línea de sucesión en el lugar que actualmente ocupa el senador Pampuro. Y esas especulaciones partían de la hipótesis de una eventual crisis que obligara por algún motivo a la renuncia de la presidenta. Por eso mismo vuelvo a preguntarle taxativamente, ¿usted se compromete con los ciudadanos públicamente de que en cualquier circunstancia que se dé, nunca va a renunciar a la vicepresidencia y cumplirá su mandato completo? Eso sí, es el compromiso. ¿Qué significa cuando usted dijo que no era Chacho Álvarez? No, porque siempre tratan de comparar, ¿no? Entonces me dice, usted se especula que Chacho Álvarez, que Scioli. Le digo, mire, no soy ni Scioli ni Chacho Álvarez, Cobo es Cobo, esa fue la respuesta. Creo que le hizo mal la renuncia. Chacho Álvarez es un hombre que yo respeto mucho, porque bueno, participó del gobierno que voté en su momento, y creo que fue un error, le hace mucho. Yo me acuerdo que estaba visitando la cárcel en Mendoza, era ministro de Obras Públicas, y justo se produjo la renuncia de Chacho Álvarez, y estaban los periodistas ahí. Y yo en esa oportunidad le dije, le hace mucho daño al país. Bueno, no me equivoqué, porque si hubiera estado Chacho Álvarez, me parece que hubiera sido distinta. No creo que se hubiera llegado a que De la Rúa se fuera. Por eso es importante tener el respaldo del vicepresidente, apoyando, acompañando, difiriendo en algunas cosas, porque ayuda a la figura presidencial. No hay que tenerlo como sombra, porque tampoco uno quiere opacar la figura del presidente o la presidenta. No sirve así tampoco. No le hace bien a la institucionalidad. Y reitero, vicepresidente, no solamente a la investidura presidencial, sino si usted analiza que los dos últimos presidentes elegidos por el voto popular, sus dos vicepresidentes renunciaron. Bueno, y se continuó sin vicepresidente. Bueno, porque evidentemente vacía de importancia a el segundo cargo más importante de la Constitución, y esto fue a lo largo de
Sí, renunció Rucau, renunció Duhalde, yo lo dije siempre. Bueno, no se valoraba la figura del vicepresidente, no se valoraba. Era más importante dejar el cargo para ser gobernador que continuar ejerciendo la responsabilidad que le dio la ciudadanía, ¿no? Y podríamos decir que así como Néstor Kirchner reconstruyó la autoridad presidencial, ¿usted se puso como objetivo reconstruir la autoridad del vicepresidente? Puede ser. Lo dije anteriormente. ¿Pero como objetivo? No como objetivo. Yo sabía que tenía que cumplir una responsabilidad. Sabía cuál era el rol del vicepresidente. ¿A qué atribuye entonces las versiones sobre su renuncia de ayer? No sé. Siempre hay picardía en política, pero la verdad que no sé. Son infundadas. No ayudan. Ahora, para que esa picardía funcione tiene que tener cierto grado de verosimilitud. Creo que la verosimilitud se asienta sobre la base de sus predecesores, ¿no? De que se interpreta que un vicepresidente, si el presidente lo presiona, lo puede sacar del cargo. Y se basa en esas versiones, aunque sean con un fin, necesitan partir de cierta verosimilitud. Y la verosimilitud lo da las situaciones anteriores. No influye sobre mí la presión. Le pregunté al director de la AFIP, Alberto Abad, si él había renunciado un año antes de que finalizara su mandato. Un cargo era un cargo inamovible porque tenía estabilidad. Por pedido del Poder Ejecutivo, él me respondió públicamente que no, pero que si se lo hubiesen pedido, a pesar de tener estabilidad, él hubiese renunciado porque consideraba que esos puestos eran puestos políticos y que él se debía a la alianza política que conformaba, que no se lo habían pedido, pero que si se lo hubieran pedido a pesar de tener un mandato determinado, hubiera renunciado. ¿A usted no le pasa por la cabeza en ningún momento de que el puesto que usted tiene, a pesar de haber surgido de una elección, es el resultado de una alianza política que si cambiase en algún momento, usted tendría que ponerlo a disposición de una mejora de la política? De ninguna manera le pasa esa idea por la cabeza. Creo que la cuarta o quinta vez que me preguntan lo mismo. Y por eso... voy a volver a decir lo mismo. El compromiso, a ver, la presidenta y el vicepresidente tienen la misma representatividad popular, porque los dos han sido elegidos en fórmula por todo el pueblo argentino. El compromiso es con el pueblo argentino. Entonces, salvo que acá existiera una renovación de la Constitución, un plebiscito, una interrupción de mandato, cosa que creo que no está, eso sería la única forma, pero si no sería deshonrar al pueblo argentino. ¿Cómo es su relación con el senador Pampuro? Bien, buena, muy buena, como con todos los senadores de acá. Imagino que usted habrá estudiado los casos de los 3 vicepresidentes que asumieron la presidencia por renuncia del presidente. Carlos Pellegrini, que reemplazó a Miguel Juárez Celman por la crisis de 1890, José Balesto Iriburu, quien asumió al renunciar Luis Peña en 1893, y Ramón Castillo, quien reemplazó a Ortiz en 1942. ¿Y qué experiencia le dejó la lectura de esos casos? No, en realidad no soy un buen alumno de historia, conozco en líneas generales, pero bueno, la situación no podés comparar. Usted se prepara para una función, obviamente debe leer qué sucedió con sus predecesores. Esos son los 3 casos en que el vicepresidente tuvo que Bueno, pero que no está en mi mente eso, Fontevecchia, no está en mi mente un reemplazo. Yo no vivo pensando qué va a pasar si va a reemplazar. Entonces estoy pensando en el país, en cómo ayudar, en cómo mirar adelante, cómo salir de esta coyuntura que los argentinos ya nos tiene todos cansados. Entonces no estoy pensando en eso. De que uno no piensa que se va a incendiar el edificio en el que está y de cualquier forma
hace una vez por año el curso con los bomberos de emergencia, estar preparado para algo no implica que uno lo desee. Está bien, pero uno va a estar preparado y de las circunstancias la evaluaremos en su momento, pero la verdad que ni se me pasa por la cabeza todo esto. Hubo otros 3 casos de vicepresidentes que asumieron, pero por fallecimiento del presidente, pero nunca existió en la Argentina casos de vicepresidentes que asumieran por destitución del presidente, como sí sucedió en Estados Unidos con Nixon y en Brasil con Collor de Mello. Y me pregunto, respecto de elevar la calidad institucional del país, a su juicio, ¿enriquecen o debilitan la democracia procesos de impeachment como tiene Estados Unidos y Brasil? No hay que copiar recetas de otros países. Los argentinos somos argentinos y debemos pensar como argentinos. Y si hay que encarar reformas constitucionales, las tiene que encarar conforme a nuestro pensamiento y a lo que queremos de país, ¿no? Bueno, lo que usted mencionaba antes, vamos más en profundidad, en el reportaje del año pasado, cuando usted era candidato, dijo que trabajaría así, en 3 ejes: profundizar una mayor institucionalidad, desarrollo económico y la inclusión social. Y al detallarlos, sobre el primero, dijo: institucionalidad, velar por un país más federal, modificando la relación Estado nacional-provincias, con medidas de control, evaluación y ponderación, se puede empezar por fondos específicos que hoy maneja la nación. Se fue específico, directo, y ahora se hace lo opuesto a aquello con las retenciones. Desde el gobierno no leyeron lo que usted presentó en la plataforma de concertación. Estamos transitando los inicios. Yo creo que sigo sosteniendo lo mismo, obviamente. Creo que hay que ordenar las responsabilidades entre nación y las provincias, y entre provincias y los municipios, porque también hace falta que muchas provincias tengan regímenes de comparticipación claros que hoy no los tienen. Mendoza no es el caso. Y lo cierto es que venimos de acuerdos fiscales, de mucho enredo, mucha confusión, el traspaso de cajas de jubilaciones. Creo que lo que hay que dar prioridad es a los jubilados, a los chicos, que es el futuro, deslindar bien las responsabilidades y empezar a estudiar en función de las responsabilidades que tiene cada jurisdicción nuevos regímenes para darle institucionalidad. Comprender de que al comienzo puede ser demasiado prematuro pedirle que se consuman los objetivos que se trazan en la campaña, pero que sean exactamente opuestos, es decir, que usted coloque como primer punto empezar con los fondos específicos que hoy maneja la nación, a federalizarlos, y casualmente se haga lo opuesto. Evidentemente marca un desinterés o desprecio por lo que se promete en la campaña y por quien con uno se alía para hacer una concertación. Bueno, convengamos que somos un complemento, esa es nuestra opinión, está en quien lidera el Poder Ejecutivo el momento de llevarlo a cabo, previo un ordenamiento, como yo te decía. Una cosa es llevarlo a cabo, vicepresidente, y otra cosa es ir en el sentido opuesto. Bueno, no sé si está tan en el sentido opuesto, porque vuelven con otra forma. Acá la nación está realizando obras, ayudando a realizar obras municipales, que a lo mejor lo que mejor sería que se distribuyeran esos fondos a las provincias, eso de las provincias, por eso yo hablaba de controles en aquella época. Usted casualmente dijo, ¿se puede empezar por los fondos específicos? Sí, de vivienda, de vialidad. Por eso, en lugar de pasar esos fondos que hoy administra la nación, el año pasado, a que lo administren las provincias, se agregaron más fondos que administra la nación. En lugar de pasarlo... Los demás fondos, los de derechos de exportación, yo que son temas nacionales. Lo que hay que ver son los otros fondos, que pueden ser como el impuesto al cheque, el tema de la ley de financiamiento educativo, donde a lo mejor puede haber una mayor
equidad en la distribución. Dado que usted integraba la fórmula junto con la presidenta, ¿en algún momento durante la campaña ella le avisó que pensaban subir las retenciones? No, esos son temas muy de coyuntura, lo mismo que si cómo se va a manejar el dólar. No, son cosas muy puntuales, ¿no? Lo que pasa es que hemos hecho convengamos que estamos discutiendo una resolución, ¿no? Está bien que hace una forma, un criterio, un modelo, pero ese tema no fue tratado. Que no era el tema trascendente como para que lo hubieran avisado. No, porque eso hay que irlo llevando día a día, de manera que sea, como yo decía, que asegure una rentabilidad razonable para que haya inversión, producción, trabajo, y para que el Estado, captando esos recursos, lo distribuya, por ejemplo, en otras economías regionales que necesitan otros bienes para lograr equidad. Ahora, ¿no hay una contradicción en que velar por un país más federal y que sea uno de los objetivos de la institucionalidad indicaría que el Estado tendría que quedarse con menos recursos y más recursos las provincias? Sí, bueno, yo creo que tienen que volver, en realidad vuelven a las provincias, por ahí lo que se puede discutir es la forma, porque el destino es volverlo en hospitales, en caminos. A ver si yo interpreto bien. Velar por un país más federal implica que el dinero vuelva, implica que quien decida por su dinero sean las provincias. Bueno, por eso yo consulté. Por eso fue la convocatoria a los gobernadores, para ver qué opinaban sobre este tema. A ver, ahí pareciera ser en esto una contradicción entre que si las retenciones no son un tema tan trascendente que justifique que es cuando se acuerda el plan con los compañeros de fórmula le hayan contado que pensaban aumentar las retenciones, porque bueno, las retenciones son administrativo secundario. La contradicción sería que ayer el expresidente Néstor Kirchner dijo que si no se aumentan las retenciones textualmente, ¿con qué vamos a pagar las obligaciones externas, los argentinos? ¿Con qué vamos a pagar los hospitales y la salud? Si en el presupuesto para el 2008 se requería aumentar las retenciones para cumplir con los pagos de la deuda externa y la construcción de hospitales, ¿no se debería haber explicitado en la campaña e incluso en el mismo presupuesto lo que se remitió al Congreso? Yo el informe que se hizo, y creo que lo hizo el jefe de gabinete, explicó que lo que representaba el porcentaje de las retenciones no era una cifra tan significante por la magnitud del problema que se había generado. No sé si se hablaba del 2, y algo por ciento. Todo igual suma y todo igual ayuda. Lo que acá debemos es consensuar la metodología y consensuar el cuánto, ¿no? Y el cómo. A ver, la promesa de mayor institucionalidad, lo saco usted entonces ahora del análisis, la promesa de mayor institucionalidad no solo era suya como candidato a vicepresidente, sino también de su compañera de fórmula, y fue uno de los principales atributos. ¿A qué atribuye que justo esa promesa, que era la que diferenciaba a Cristina Kirchner de su esposo, justo esa, y que haya sido la principal promesa, no haya sido podido cumplirla y si no se haya ido en el camino? Bueno, porque transitamos este conflicto inesperado y creo que ha hecho que nos hayamos todos desviado de esfuerzos que teníamos que concentrarnos en otros temas, así que yo sigo esperanzado en que se logre. La crisis del campo lo que... Y ha paralizado muchas acciones, esta es la verdad. Si vivimos hablando, este reportaje prácticamente está orientado como consecuencia, ¿no? Está muy... bueno, pero se están dando... Todo el mundo le debe preguntar sobre... Sí, bueno, pero está preguntando por las consecuencias, por lo hipotético, lo que pueda pasar, cuando podríamos estar hablando de otras cosas. Así que yo sigo confiado y esperanzado porque se hablaba, y lo decía el propio expresidente, Cristina va a aportar una mayor institucionalidad, y todos los eslogans de campaña hablaban de pacto social entre el campo y la industria, entre el trabajador y el empresario, el gobierno con la gente.
Entonces, bueno, tenemos que retomar. Uno, cuando comienza un gobierno o a lo largo del gobierno, bueno, tiene que por ahí ir rectificando rumbo, ¿no? En el Talmud se plantea que el dolor es lo que siente uno cuando se sale del camino y que es una señal de Dios para volver al camino, y que el dolor es una marca que lo ayuda a uno a volver a su rumbo, que le señala que se salió de su rumbo. ¿Usted cree que pasada la crisis del campo, y la crisis del campo habrá marcado lo suficiente dolor como para que el gobierno vea que se salió de su rumbo, de la promesa electoral, y vuelva hacia ello? Yo creo que este conflicto nos ha aportado experiencia, nos ha aportado saber reconocer aciertos y errores de las partes, verdades de las partes, y dolor porque el pueblo argentino se ha visto angustiado, ¿no?, en algo que innecesario para mí, y que todos están esperando recuperar esa esperanza, esa expectativa, esa alegría que percibo que se perdió, y que bueno. El gobierno también, el dolor. No, y claro, bueno, sí, todos están compungidos. Bueno, el gobierno, ¿no? Y bueno, hay que volver a recordar las cosas que se dijeron en campaña, ¿no? Y parte de su acción independiente es contribuir a que el gobierno recuerde que tiene que volver a ese rumbo. Sí, por supuesto. La presidenta expresó que ella redujo drásticamente el número de decretos de necesidad de urgencia en comparación con lo que utilizaba su marido, y más allá del tiempo transcurrido, también tomó la decisión de enviar las retenciones al Congreso, que nuevamente serían medidas que mejoran la institucionalidad. ¿Usted cree que es Néstor Kirchner quien más contribuye a que la presidenta no pueda cumplir con su promesa de mayor institucionalidad, pero que la presidenta tiene este objetivo? La presidenta tiene sus condiciones, su carácter, su forma de actuar, y no creo que nadie la condicione, aún su marido, ¿no? Néstor Kirchner dice que es al revés, que la dura es su esposa. ¿Esto a usted le resulta verosímil? Es una mujer de convicciones. O sea, ¿usted no cree la teoría de que... No, conociéndola a Cristina... ella es manejada por su marido? No, para nada. Muchas gracias. Con los Kirchner no se conversan con él porque no escucha, y con ella porque escucha, pero siempre hace lo que dice él. Eso se lo atribuyeron a usted, haberlo dicho en intimidad. ¿No responde a su pensamiento? No sé quién lo ha dicho. Se dicen tantas cosas que yo pienso, que digo, que dije. En realidad no es así. ¿Y ella escucha? Ella escucha y después toma las decisiones, como tiene que hacer todo gobernante. ¿Es correcto que usted no habla con la presidenta desde hace 20 días? La última vez que estuve con ella fue para el acto del Día de la Bandera, no sé cuántos días eran. 20 días. ¿Y durante ese tiempo tuvo algún contacto telefónico con el ex presidente? No. ¿Tampoco con él? No. De todas esas cosas que se dicen, que es bueno que usted desmienta o confirme, ¿es cierto que Néstor Kirchner le dijo una oportunidad textualmente, vos ponete gel, nosotros nos dedicamos a gobernar? Al contrario, no. ¿Nunca disparates tuvo ofensivos? No, de Néstor Kirchner ni de Cristina. Es más, hemos hablado sinceramente de estos temas, de la etapa que fue cuando gobernó él, bueno, cosas que por ahí he dicho en otros medios, ¿no? Hoy todos los diarios publican que Pichetto le dijo a usted en una conversación telefónica ayer, cállate y deja de ser un estorbo. No. Mire, ayer he hablado con Rossi, hemos estado colaborando con el tema, lo mismo con Pichetto, lo mismo, para nada eso. ¿Nunca? Yo no soy un estorbo, aparte, estamos colaborando, así que eso lo desmiento. ¿Nunca recibió de
altos funcionarios del gobierno o representantes de las bancadas oficialistas un trato destemplado. Bueno, salieron algunos ministros a opinar, ¿no es cierto?, que yo tuve que aclarar. No públicamente, sino una conversación privada. No. O sea, usted siempre fue tratado con respeto. Sí, sí. Todos ellos. Ayer, en su discurso en la UOM, Néstor Kirchner dijo, comillas, intentaron un golpe de Estado, quisieron echar a Cristina de la Casa Rosada, por lo que le pido a nuestra gente que no se queden quietos, que salgan a la calle para defender nuestra presidenta. ¿Coincide usted que se intentó un golpe de Estado y quisieron echar a Cristina de la Casa Rosada? No. Luego de estas declaraciones, Mario Llambías de acá dijo que el expresidente tiene que ir a un psicólogo. ¿Le parece ofensivas las...? Sí, es irrespetuoso. Es irrespetuoso. A los golpistas, ¿no habría que detenerlos en lugar de invitarlos a la Casa Rosada o al Congreso a exponer? Si se tienen las pruebas, obviamente que sí. ¿Y se podría acusar a alguien de golpista sin tener pruebas? Hay que ir a la justicia y denunciarlo. O sea, ¿percibe que hay una contradicción? Entre no, contradicción puede ser. Hay que ver en el contexto que se dicen, en los actos, pero bueno, me parece que estamos viviendo democracia y hay que seguir todas las instancias democráticas que corresponden, ¿no? Bueno, en la justicia penal, y a nosotros los periodistas nos toca muy claramente una diferencia entre la injuria y la calumnia. En la calumnia es una injuria agravada porque se acusa a alguien de cometer un delito. O sea, acusar a alguien de cometer un delito es un delito. Entonces acusar a alguien de ser golpista... Bueno, pero también la justicia puede actuar independientemente, puede ella tomar el guante y decir, bueno, a ver, sin esperar también una denuncia, ¿no? Si hay jueces... No, obviamente el fiscal podría hacerlo. Claro, podría hacerlo de oficio, bueno, dígame si hay alguien que está desestabilizando, que lo investigue. ¿Percibe usted que el protagonismo de Néstor Kirchner como presidente del partido en el conflicto con el campo fue por lo menos igual, sino mayor que el de la presidenta del Frente Ejecutivo, y esto de alguna manera opacó su papel? La verdad que no lo he evaluado. Sé que ha tenido un protagonismo importante, bueno, mostrando su convicción sobre el tema, ¿no? ¿Usted no cree, vicepresidente, que ese protagonismo es inusual, tanto local como internacionalmente? ¿No ve que no sucede esto habitualmente? Y bueno, pero es que en Argentina, las circunstancias son distintas, las realidades son distintas, comparar con otros países, comparar con otros tiempos, no creo que arribe a conclusiones, ¿no? Yo creo que siempre se nos acusa a los países en vía de desarrollo, y fundamentalmente a los más primitivos en los ciclos de menos evolución, de defendernos siempre diciendo que nuestro país es único o es distinto y que las cosas que funcionan en el resto del mundo en el nuestro no. Sí. Y este mecanismo de defensa, muy utilizado casualmente en todos los países que las cosas no están yendo bien, desde países africanos, en su momento los países de la cortina de hierro cuando comenzaron su proceso de liberación. ¿No cree que en esa originalidad absoluta hay un defecto? Puede ser. Nosotros tenemos que tomar los buenos ejemplos, adaptarlos, adecuarlos, pero en realidad tenemos que obrar conforme a nuestra idiosincrasia, que es un país que, como yo siempre digo, supo construir a partir de diferentes razas, de religiones, un país. Y por ahí nos autoflagelamos los argentinos, pero realmente tenemos muchas ventajas respecto a otros países que no tienen guerra, que no tienen problemas raciales, que no tienen problemas religiosos. Entonces también tampoco nos tenemos... No es ser conformista. Creo que siempre tenemos que
tratar de superarnos, ¿no? Pero por ahí los argentinos nos vivimos castigando y ya parecemos depresivos, ¿no? Creo que tenemos que ser un poco más optimistas. O sea, a su juicio no sería inconstitucional o peligroso que el marido de la presidenta, al amparo de presidir el partido peronista, termine ejerciendo roles institucionales para los que no fue electo. No, es que no debe elegir. A ver, él es el presidente del partido y es un expresidente, que obviamente su opinión, como cualquier expresidente, sea Alfonsín, por ejemplo, siempre es una opinión válida que uno la mira de otra forma, no es la de un ciudadano más. Pero asumir otro rol, no creo. Hoy el Congreso está debatiendo un proyecto de ley que resulta crucial para destrabar esta situación de conflicto y de tensión social. Y los diputados oficialistas, al ser del partido peronista y del Frente para la Victoria, están continuamente guiados, conducidos, orientados, inspirados en el presidente del partido. Es decir, lo que se percibe claramente de la sociedad es que por un lado está la presidenta con el poder ejecutivo a cargo, y por otro lado está el presidente del partido que tiene mayoría en el Congreso como conductor indirecto de los diputados y luego será de los senadores del partido. Por lo tanto, crea una situación de doble poder, sino de doble comando. No es doble comando. A ver, acá hay que poner en equilibrio lo partidario, porque se han hecho reuniones a las que han asistido, habrán tomado una decisión, lo desconozco, en bloque o no, con algunos disidentes, y después está la convicción de cada uno y la libertad que tiene que tener cada uno de actuar conforme fue elegido, representando en este caso al pueblo de cada una de sus provincias, ¿no? ¿Qué fue ayer quien dijo textualmente: termine con las presiones al Congreso? Bueno, es que hay que dejarlo que actúen. Mira, hay algo que me dijo un amigo socialista. Me dijo, sería muy bueno que el Congreso demuestre una verdadera autonomía, si no saldrá debilitado. Entonces, sé que hay llamados, como toda cosa lógica, a ver qué opinás, todo esto, pero en definitiva se debe actuar con la libertad responsable y con la libertad de conciencia conforme al mandato que han sido elegidos, ¿no? Destituyente se ha convertido en una palabra de época, y fundamentalmente en estos últimos meses, a partir del conflicto con el campo, para calificar tanto, se utiliza destituyente para calificar tanto el clima social o acciones de una persona. Me gustaría su interpretación de cuán destituyente es todo lo que viene sucediendo. ¿Qué es lo destituyente y si hay algo destituyente para usted en todo este proceso? Yo lo que entiendo, como se preguntarán muchos argentinos, ¿por qué hemos llegado a esta situación de un conflicto tan grande? No me entra la palabra destituyente para encuadrarlo. Pero vayamos a su terminología, vicepresidente. Destituyente es que algo que está instituido, supuestamente una institución, se la corroe. Es decir, iría en contra de la institucionalización. Cada institucionalización, lo destituyente, quita institucionalización. Bueno, pero está en el juego de las mayorías, de la minoría, de los partidos políticos, del pensamiento. Acá creo que es un hecho muy importante que se esté discutiendo en el Congreso. Y bueno, hay que
hay que dejar actuar y después respetar la decisión del Congreso. Ojalá que la ley que surja resuelva el problema también, ¿no? Otra de las mejoras institucionales que usted propuso en aquel reportaje era textualmente mejorar la relación con la prensa. Y nuevamente me parece paradójico cada una de las cosas. Yo leía el reportaje sobre hace un año y cada una de las cosas que usted aspiraba que se hiciera terminó resultando lo opuesto. Bueno, a ver, le voy a contestar una... ¿Qué pasó? ¿Se fue en el sentido opuesto? ¿Usted me considera parte del gobierno? No, le estoy preguntando. No, pero usted a mí me considera parte del gobierno. Yo no lo estoy haciendo responsable. No. Pero yo lo que voy, soy parte de este gobierno. Soy parte del gobierno. No he mejorado, bueno, pero yo soy parte de este gobierno. No he atendido a la prensa. No se ha mejorado la relación a través del vicepresidente. A su juicio, ¿qué sucedió? No lo que tiene que ver con su rol en particular. ¿Qué sucedió? Que justo otro de las promesas y de las expectativas que tenía en este periodo se fue nuevamente en el sentido opuesto. No, pero a ver, yo veo a los ministros hablar con la prensa, salir ya demasiadas veces inclusive, así que no sé cuál es el tema de relación, por dónde pasa el tema de relación con la prensa. El vicepresidente hablando con la prensa. Bueno, pero los ministros también, el Poder Ejecutivo, los legisladores. ¿No ve un empeoramiento de la relación con la prensa? No sé, empeoramiento, no sé si puede precisar más. A lo mejor opiniones, uno puede tener libertad de opinión, hay noticias que gustan, otras que no gustan. Acá hay libertad para actuar, para opinar, para criticar. También de uno den el derecho al que ejerce una función, defender o criticar cuando la noticia no sale a lo mejor como cree que debió ser realizada. ¿Usted vicepresidente con modificar la ley de radiodifusión? Hay que hacer una ley de radiodifusión porque la que está viene desde hace años y bueno, creo que hay que dar el debate. Es uno de los temas de futuro que le hacen bien. Los medios juegan un rol importante en el país, ¿no? Creo que en la mayoría de los medios existe la función y responsabilidad de transmitir la información y la libertad de expresión, ¿no? O sea, a su juicio, los medios importantes, la gran mayoría de los medios, no se han comportado golpistamente. Mire, son términos que a mí no me gustan usar. Pero si alguien mereciera ese calificativo, usted lo usaría. Con fundamentos. Por tanto, que si no lo usa... Bueno, no lo uso. No lo uso. No corresponde bueno, en este caso. La presidenta tendrá sus argumentos, su información. ¿Cuál es su evaluación, vicepresidente, del papel de los medios durante el conflicto con el campo? Por ahí se ha magnificado mucho. Creo que estamos ante un tema que obviamente con la gran difusión que ha tenido entra y ha penetrado en las venas de todos, ¿no? Creo que ayudaría mucho que no busquemos diferencia, que no generemos tensiones, que contribuyamos también a través de los medios a ir subsanando esas diferencias, porque siempre nos empiezan a enfrentar entre funcionarios, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, porque claro, lo que vende por ahí es eso, ¿no? Y yo creo que deberían ayudar un poquitito más. ¿Usted no percibe que se utiliza el odio y la división como una herramienta política? Es decir, que en todos los libros de acción política usted ve que los sistemas populistas construyen poder sobre la base de exacerbar el enemigo de clase. No sé, yo creo que el poder se construye convenciendo y no imponiendo. Podría firmar esto que usted acaba de decir como propio. A lo que me refiero es, ¿fueron los medios los que crearon este antagonismo o fue
desde el propio Poder Ejecutivo que se creó este antagonismo y los medios lo reflejaban. Y la segunda pregunta es, ¿lo creó el gobierno el antagonismo porque lo utiliza como una herramienta al servicio de sus fines? El gobierno actúa con convicción, no creo que quiera generar antagonismo. Y siempre tenemos un poquito de responsabilidad entre todos, ¿no? Y no hay que generalizar, porque como en toda acción, siempre puede haber buena fe y también un poquitito de mala fe. Usted es un hombre que viene del interior. Me imagino que a usted le digan que a lo que usted se dedica es a un yuyo que crece solo, que a un hombre del interior, como un hombre también de la capital federal, pero a lo mejor con valores más tradicionales, le digan que es machista de la casa para afuera porque adentro lo manda la gorda que tiene en casa. ¿No ve que son frases que buscan casualmente dividir y provocar? Lo que vivimos, ya lo vivimos, con aciertos, con errores, miremos hacia adelante. Porque volver a recordar toda esta historia que hemos transitado no nos ayuda, Jorge. Muy bien, vicepresidente, yo simplemente quería marcar, y creo que no es una casualidad, como diría Freud, esas cosas no son por casualidad, pero... Dígame, usted tiene 2 hermanas licenciadas en Ciencias Políticas. Sí. Y que usted me contaba en el reportaje anterior que incluso ellas antes que usted tenían, que eran muy activas, sí. Mucho pensamiento político y sí, criterio propio. ¿Y qué interpretación hacen ellas? ¿Qué le dicen de este conflicto de Pampo? Por ejemplo, hace una interpretación de renacer del federalismo. Hablemos de macropolítica ahora. Ellas, ¿qué le cuentan a usted estando allá todo el tiempo? Ellas continúan de Mendoza, incluyo. Sí, sí. Bueno, una de ellas está muy consustanciada con la presidenta, digamos, con la acción de la presidenta. Y la otra está más inclinada, digamos, a una postura más del vicepresidente, digamos, más de diálogo, más de consenso, más de acuerdo. O sea, esta es la verdad. Usted de su propia familia, esa bueno, como ocurre en todos lados, ¿no? Cuando hablemos de macropolítica, ¿hay un renacer del federalismo? Tiene que haber un renacer del federalismo. Es el modelo cuando hablamos de modelo de país, no solo es el modelo de distribución de la riqueza, es el modelo del federalismo. Para eso tenemos una constitución y hay que pulirla, perfeccionarla. O sea, ¿usted cree que trasciende al conflicto del campo? El conflicto del campo probablemente dispara, pero que el tema de la discusión del federalismo estaba omnipresente allí. Y va a seguir presente, y esto quizás va a acelerar esta discusión. ¿Qué tienen que ver estas cacerolas del 2008 con las del 2001? ¿Qué punto de contacto y qué diferencias tienen? La del 2001 eran por un gobierno que había fracasado en muchos aspectos. Las de acá yo las interpreté que lo que buscaban es el acuerdo y el diálogo. Ajá, el método es el mismo, el fin es otro. El fin es otro, porque fíjese que cuando la presidenta decide enviar al Congreso, quiere decir que no es que la gente opinaba en contra de las retenciones. Están pidiendo una mayor institucionalidad. Estaban pidiendo que se cumpliera con lo que se votó. Y bueno, y ahora están pidiendo la resolución del Congreso. ¿Usted no teme que si el Congreso termina aprobando el proyecto del oficialismo con mínimas modificaciones, esencialmente una ratificación de la resolución 125, se vuelvan a generar en todo el país situaciones similares con las cacerolas? Eso uno no lo puede, espero que no, porque bueno,
El Congreso tiene que velar, por eso lo que yo he insistido tanto, tratar de lograr el mayor consenso posible, ¿no? Vio que se le atribuye a los presidentes norteamericanos que su clásica pregunta es, en escala de 1 a 10, ¿qué posibilidades le asignan? Le hago esa misma pregunta a usted. En escala, usted decía que no suceda, en escala de 1 a 10, ¿usted cree que qué posibilidades habría de que se reproduzcan cacerolazos? Pueden, no sé si cacerolazos, puede que el campo adopte medidas de protesta, no sé cuáles, porque no las están... las cacerolas, la verdad que no podría hacer futurología de eso. Siempre hay la probabilidad del 50% que ocurran las cosas, ¿no? El 2001 fue un terremoto político que arrasó con el radicalismo. Y hay algunos analistas políticos que creen que lo que estamos viviendo ahora es una recidiva, una segunda ola de la onda expansiva que también arrasará al peronismo. Y arrasar entendido como que produce un capítulo diminutivo significativo, no que desaparece. Y hay muchos peronistas que se preocupan de que un eventual fracaso del kirchnerismo arrastre, como en el caso de la alianza con el radicalismo, el kirchnerismo con el justicialismo. ¿Usted cree que lo que comenzó en el 2001 con el que se vayan todos, es todavía un proceso en ebullición y que desde el punto de vista político va a producir nuevos sismos? No. La gente creo que maduró, la sociedad ha madurado y sabe que necesita de la dirigencia política y del respeto de la democracia para llevar adelante las acciones de gobierno. No percibo esa sensación. No imagino un peronismo dividido en el futuro. No, el peronismo siempre tiene... A ver, con la sociedad, al peronismo siempre se le perdona todo, al radicalismo no. Se es más exigente con el radicalismo. Y ellos siempre, en el justicialismo, esto de la idea del movimiento, fíjese en la concepción, se juntan, resuelven, los radicales somos más separatistas, más internistas, tal es así que no nos hemos podido reconciliar, y en el peronismo con las diferencias, con las internas propias, que nadie expulsa a nadie, ¿no? ¿A usted le gustaría en el futuro que usted y el resto de los radicales que lo acompañaron oportunamente vuelvan al radicalismo y contribuyan a su reflotamiento? Sí, claro que sí, estamos luchando permanentemente por eso. Creo que sería un paso importante en la institucionalidad de los partidos, ¿no? Porque por pensar distinto no podemos actuar como se ha actuado, ¿no? ¿Habló con Alfonsín últimamente? Lo llamé, pero justo fue por el día del acto que le mandé una notita y no lo pude ubicar porque no superponemos después. ¿Pero durante los 110? He hablado, durante los días, y debo haber hablado alguna vez, pero no precisamente por este tema. ¿Nota que su relación con él va mejorando? Bueno, no hemos tenido una relación directa en estos días, pero la historia comienza a ser reconociendo en Alfonsín muchas cosas y uno también saca a luz eso. En la carta que yo le mandé, yo creo que a él le debemos que hoy tengamos la democracia, esta es la verdad, porque los momentos que él tuvo que soportar de presión militar fueron muy grandes y lo soportó. Y al mismo tiempo usted percibe que en esta actitud independiente que usted adopta al frente de la vicepresidencia, también él lo valora más a usted ahora que antes. Yo creo que ha trazado un puente de acercamiento. No sé, a lo mejor sí, habrá que preguntarle a él. Pero vuelvo con la pregunta, ¿usted siente que cuando habla con él, el poco contacto que tiene con él, su relación es más, lo percibe a él con mejor ánimo hacia usted que hace un año? Puedo intuir que sí. ¿Le gustaría a usted presidir el radicalismo algún día y ser el candidato a presidente por ese partido? No está en mi mente ahora esto de presidir, máximo ocupando
ocupando la función de vicepresidente. Me estoy refiriendo ahora. Y bueno, veremos más adelante. No está en mis planes. Lo que sí está en mis planes es colaborar para... Volver al radicalismo. Si yo soy la excusa o no lo quieren a cobrar, que permitan que el resto vuelva. ¿Qué sintió al escuchar en el Salón Azul del Senado durante el homenaje a Irigoyen un tema que compusieron, creo que ruralista, que comienza diciendo textualmente: amigo Julio, que viva en su vicepresidencia siempre con rectitud y probada decencia? No sé si son ruralistas, no sé quién la hizo el maestro compositor mendocino. La verdad que no lo esperaba. Bueno, qué sé yo, no sé. Me emocionó realmente porque, bueno, no... Está camino a hacer tercer hit en internet, ¿Sí? Junto con nosotros dos. Yo le había dicho, a ver, porque el acto eran una serie de tangos que Irigoyen, uno era el primero que tocaron, fue en la campaña del 28. Entonces le digo, mira, toquen uno y después me voy porque no puedo estar. Bueno, cuando me dicen que van a dedicar una canción, pensé que era una canción cuyana, no sé, una canción de Mendoza. Así que la verdad que no tenía la menor idea. Volvamos al peronismo. Cada vez que un candidato intentó diferenciarse del presidente y del mismo partido, para captar el sentimiento opositor, fracasó. Angeló con Alfonsín en 1989, Duhalde con Menem en 1999, y lo mismo le pasa ahora a McCain con Bush en Estados Unidos. Si la presidencia de Cristina Kirchner fracasara, ¿podrá el peronismo separarse lo suficiente de ella y su marido? ¿O por más esfuerzos que haga el candidato peronista que surja, siempre será arrastrado por la ola de castigo al oficialismo? Mire, para las elecciones faltan 3 años. No, le pregunto por una sola, le pregunto por toda la historia. Entonces, fíjese que siempre en la Argentina, sí, cuando un partido quería diferenciarse del presidente de su partido porque ya no era tan popular frente a la futura elección y trataba de buscar un candidato que se separara, Duhalde de Menem, Angeló de Alfonsín, McCain hoy de Bush, siempre la ola lo arrastra aunque el candidato quiera diferenciarse. ¿Le imagina que puede ser la... No es una condición. Hemos tenido casos. Depende mucho del candidato. Yo creo que Argentina mucho la figura. ¿El candidato podría torcer esto de que nunca el candidato del mismo partido por logra supuesto torcer una ola yo creo de un gobierno decadente? Que podría haber una excepción. ¿Alguna vez usted pensó que el plan 16K era un error? Porque si Cristina fracasaba, Néstor tampoco tendría posibilidad de volver en el 2011, y si Néstor Kirchner hubiera tenido éxito en un eventual segundo mandato, también Cristina Kirchner hubiera tenido la posibilidad de ser electa en el 2011. ¿Ahora se plantó este tema? No, porque hay que ver qué es lo que ocurre hasta el 2011, ¿no? Y creo que cada partido elegirá su candidato. Habrá que ver si hay acuerdos, alianzas, como fue en este caso. Habrá que ver cómo evolucionan las cosas en estos 3 años. ¿Por qué Néstor Kirchner, pudiendo ser electo, no quiso ser electo? Él me decía que siempre los segundos mandatos no fueron buenos, que se iba a transitar una época distinta. En realidad, cada época es distinta. Y que creía que Cristina era la mejor candidata, inclusive mejor que él. ¿Y usted no percibe que no pudo romper con el maleficio del Pato Rengo que él cita, de la debilidad del segundo mandato, porque finalmente la sociedad asume de que este es un segundo mandato, aunque Cristina Kirchner sea la presidenta, la mayoría de la gente interpreta este periodo como un segundo mandato kirchnerista? No sé si lo interpreta así, porque Cristina refleja muchas cosas distintas de lo que es Néstor Kirchner y fue Néstor Kirchner. Estamos en los comienzos, me parece que todavía falta mucha agua por correr, ¿no? ¿Por qué ni Carrión ni Macri absorben algo de la popularidad perdida por el matrimonio presidencial
y sí lo hacen gobernadores antes cercanos al Frente para la Victoria, como Schiaretti o Vina. Bueno, porque también de la oposición se esperan propuestas, no decir que todo está mal y que hay que anular todo, hay que ofrecer alternativas, porque la gente, como yo te decía, recién el hecho de que se mandara al Congreso, que tranquilizó las cosas, no es que dijera está mal el modelo, está mal, sino que hay que cambiar la forma. Y si la oposición sigue con las formas de intrigas, de confabulación, me parece que eso no es lo que quiere la gente. La gente quiere serenidad, claridad, propuestas, y que lo demuestre también, ¿no? En el caso de Macri tiene que demostrar ser un buen jefe de gobierno. En el caso de Carrió le cabría esto que usted dice que se concentra en intrigas, en desidia. Sí, hoy he salido yo a un comunicado porque fabula, no sé, genera intrigas, no le hace bien. Cada uno que tiene una acción, que hace una acción es especulativa, es conspirativa. Sí, una cosa. Duhalde, que yo debo de ser, no sé, un año y medio, creo que la última vez que lo vi fue en Mendoza, no he hablado con él. Pero bueno, no sé, ahora, son esas cosas. En el caso de Carrió, está claro que ya tuvo un alto perfil a lo largo de estos meses. Pero en el caso de Macri fue lo opuesto. Bueno, pero es que Macri es un gobernador, digamos, y tiene que demostrar gobernar bien, y ahí la gente también en la demostración no le hace bien tampoco utilizar ese cargo para una proyección nacional cuando recién empieza, lleva 7 meses. Gobernadores como Schiaretti o como bueno, Vina, porque están defendiendo su provincia, ¿no? Y es lo que tienen que hacer, es lo que tienen que hacer. El gobierno nacional es el que debe velar después por el interés general, pero un gobernador lo que primero tiene que hacer es defender los intereses provinciales. ¿Usted cree que Macri no tenía otra alternativa que hacer lo que hizo? Bueno, dar una opinión, pero nada más. La gente está esperando que la ciudad mejore, y fue su compromiso. ¿No ve en la elección de Río Cuarto en la que un radical gana por diferencias geométricas, aún en el barrio más humilde de Río Cuarto, donde nunca antes había perdido el peronismo? Una señal de esto que yo le comentaba antes respecto de la ola de recambio, y que el radicalismo tiene más chances de volver a resurgir y ser la alternativa futura, y que de lo que se suponía en el pasado y lo que se le puede asignar como chance a la colección. Mire, el radicalismo gana de la mano del intendente Rin, porque él mantuvo una actitud coherente durante ayer hablé con él, justamente estaba haciéndose un asadito, me decía, porque ya se había entregado el intendente. Va a venir la semana que viene. Y uno, cuando muestra coherencia, es porque hubieron muchos que se pusieron hasta en contra del gobierno para captar a lo mejor la voluntad o la onda de ese momento, y sin embargo Rin mantuvo una actitud coherente. Igual se ganó en Bariloche, el radicalismo, la Concertación, también, que fue una intendencia importante. Bueno, ojalá que el radicalismo... Esta fue la primera después del conflicto del campo. Sí, pero estábamos en Bariloche, estábamos en el medio también del baile. Permito preguntarle si usted pronostica el resurgir del radicalismo. Y el radicalismo tiene que ir resurgiendo. Sí, sí. Hay que ordenarlo institucionalmente. Yo le pregunto, ¿usted pronostica un resurgir del radicalismo? Sí. Dígame, usted es otro de los políticos cuya popularidad aumentó mucho durante el último tramo del conflicto del campo. ¿Cuál es su propia explicación sobre el crecimiento de su imagen? Bueno, porque obviamente hemos entrado en escena a raíz de lo que aconteció en los últimos días, ¿no? Entonces la gente, como ha estado siguiendo de cerca todo el tema del conflicto,
aparece por ahí la intervención mía y es lo que ha hecho que a lo mejor, bueno, se preste más atención a la figura del vicepresidente. Hay fama buena, sí, sí, bueno, uno siempre, pero lo peor es quedar al costado sin actuar sabiendo que es una obligación de actuar. Dígame, cuando le hablaba de la fama mala, la cercanía de Scioli a Néstor Kirchner por su función como vicepresidente del partido durante el conflicto del campo produjo lo opuesto. O sea, Scioli cae en las encuestas, o sea, también tuvo visibilidad, por eso decía que no es simplemente tener visibilidad, tuvo mucha visibilidad, pero en este caso le costó pérdida de popularidad. A su juicio, esta situación de Scioli con el campo lo hirió de muerte como futuro gran candidato del peronismo, o puede recuperarse. No, yo creo que se puede recuperarse. Scioli es un hombre que tiene mucha aceptación popular, es un hombre prudente, así que y creo que va a ser una buena gobernación. ¿Usted hubiese esperado mayor solidaridad de Scioli como ex vicepresidente como usted cuando el oficialismo comenzó a criticarlo por su independencia en el conflicto con el campo? Tal vez sí, porque veníamos hablando seguido con él por este tema. Scioli concretamente dijo de usted que, comillas, no se trataba de generar un golpe de efecto oportunista y andar posicionándose de acuerdo al humor o al momento público que se está viviendo. O sea, lo acusó de oportunista, ¿no es? Él me llamó ese día y me dijo que no es lo que lo habían sacado de contexto, que no era eso. Bueno, yo le creí y punto. Para hacer política es necesario en determinado momento hacer que uno cree cosas. No, bueno, pero yo acepto las explicaciones de los demás. Usted dijo que sería lamentable que el vicepresidente, que tiene tanta representatividad como la presidenta, tenga que pedir permiso para opinar. ¿No fue exactamente eso lo que le pasó a Scioli cuando fue vicepresidente y él aceptó después tener que pedir permiso para opinar? No sé, no juzgo porque no he vivido de cerca esa relación. Yo estaba muy abocado a gobernar la provincia, pero cada uno es como es y tampoco hay que criticar si toma otra actitud distinta, ¿no? Son actitudes. Canciller Florentino es su próximo paso en la política. Dígame, ¿qué va a pasar en las elecciones del 2009? Haga de analista político. ¿Qué cree usted que va a pedir la sociedad el año próximo? Yo creo que tenemos saliendo de este conflicto, si se retoman algunas cosas que se dijeron en campaña y si se resuelve bien, saldrá un gobierno fortalecido que haya demostrado la capacidad para resolver este tema. Y aprovechando la situación nacional e internacional que es favorable, creo que el gobierno puede recomponer el romance con la sociedad en lo que tiene. Así que de ahí en más, esperemos cómo se transitan estos meses, ¿no? Mientras nosotros estamos acá en este edificio que hoy tiene un debate crucial y estamos discutiendo estos 2.000 millones de dólares de aumento de las retenciones, su eventual redistribución. Fuera de la Argentina están pasando cosas muy importantes. Las bolsas de todos los países occidentales no paran de caer. La bolsa de Tokio tuvo hoy a la mañana su peor cotización de 2 décadas. La de los países anglosajones vienen en picada. Personas como George Soros dicen que se viene una crisis como la de 1929, sobre la base de la teoría de que cada una de las crisis anteriores, la que tuvimos en el 2001 y la que tuvimos en 1991,
así como pasa con los virus que cada vez se hacen más resistentes, fueron un proceso de aceleración y que ahora viene la gran crisis equivalente a la del 29. Muchos economistas explican que el aumento del petróleo produce un cambio en los parámetros económicos monumental, que la inflación está creciendo en todas partes del mundo a partir del aumento sin freno de las commodities, que casualmente la baja de tasa de interés con la que Estados Unidos ha venido paliando su crisis interna ya no la puede utilizar más porque produce el efecto contrario, aumento de inflación. O sea que el mundo se encamina a un ciclo económico de signo opuesto al que venimos teniendo los últimos años. ¿No percibe usted, vicepresidente, de que nos estamos perdiendo en esta discusión de ver que la situación económica puede ser bastante más compleja de lo que nosotros imaginamos? Por eso tenemos que salir rápidamente de este conflicto, ¿no? Porque el contexto internacional en un mundo globalizado cada vez pega más fuerte, pero sin embargo tenemos variables favorables en Argentina que nos juegan a favor, como es las grandes reservas que tenemos acumuladas, la estabilidad monetaria y la necesidad del mundo de alimentos, ¿no? Y bueno, son estas cosas lo que nos dan fortaleza y ya soportamos este efecto del mercado inmobiliario de Nueva York sin inconveniente. Y hay países que siguen creciendo y que tienen buena relación con nosotros, como es Asia. Y esto es fundamental también profundizar toda la relación con el Mercosur para enfrentar los grandes hiperbloques. Pero bueno, hay que estar. ¿Los económicos no le transmiten el riesgo de que el mundo entre en una recesión como la de 1929? No. Hace unos meses no se quería enfriar la economía y ahora se la enfrió en exceso. Y este conflicto ha enfriado, obviamente. Lo dicen los intendentes, que esto ha afectado el turismo, ha afectado la construcción, ha afectado cuando uno genera expectativas negativas, como este conflicto ha generado. Bueno, esto tiene estos efectos. Uno se reserva, dice no sé qué es lo que va a pasar. Entonces obviamente la economía no está marchando como debía marchar, ¿no? Como creíamos todos que iba a marchar. Las señales no solamente de la construcción, de las maquinarias agrícolas y de las economías del interior, sino señales de todas las otras actividades de este mes son alarmantes. Caídas de ventas de electrodomésticos de 40-50% respecto del año anterior, mayoría de las empresas que componen sus lanzamientos de nuevos productos. Así, todo indica que no es simplemente que se enfrió la economía, se la puso en un freezer directamente. Incertidumbre. Volvamos a la política. La historia nos demuestra que el próximo presidente siempre surge de algunos de los políticos que ya tienen visibilidad en el periodo anterior. Nunca hubo un presidente que saliera de la nada, podría ser más o menos conocido, pero una persona que ya tenía una acción política relevada. Por tanto, el presidente del 2011 es alguien que conocemos y mi pregunta es ¿quiénes, a su juicio, y entre quiénes estarían los presidenciales del 2011, además de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner? Bueno, creo que cualquiera de los gobernadores de distintas provincias pueden tener condiciones para, o exgobernadores, para
asumir esta responsabilidad. Gobernadores. Sí, entre ellos, porque bueno, depende de cómo le vaya en cada provincia, ¿no? Porque... Entonces imagina que después de haber tenido lo opuesto a su experiencia, usted toda su vida tuvo experiencia ejecutiva y no legislativa, va a tener un presidente que toda su vida tuvo experiencia legislativa pero no ejecutiva, el próximo candidato va a ser importante y la sociedad va a valorar que tenga experiencia ejecutiva. Sí, trayectoria, condiciones, cualidades y también el feeling que tenga con la gente, porque acá a iguales ceteris paribus. ¿Cómo? A iguales condiciones de temperatura y presión. Que sea o haya sido gobernador, o sea que tenga experiencia de gestión, y va eso, a ser más valorado. Creo que es una ponderación valorable que va a hacer la sociedad. Sí. Cuando Kirchner hablaba todavía de la transversalidad con dos partidos, organizar la política a través de dos polos, uno de centro derecha y otro de centro izquierda. Recuerdo que usted me respondió que no imaginaba el futuro argentino con bipartidismo, sino una evolución hacia el caso de Chile, con la concertación, donde varios partidos se agrupan detrás de un candidato. Y me pregunto, le pregunto si usted se apoyaba en ese pronóstico, en que el peronismo se iba a dividir en dos grandes partidos y así ninguno tendría fuerza suficiente para ganar solo sin alianzas. No, yo lo que me apoyaba es que nuestro país siempre había transitado su historia política gobernada por grandes partidos, donde hombres de un partido y de otro por ahí tenían pensamiento similar, aunque pertenecieran a distintos partidos. Entonces, por eso hablábamos de esa fusión. Claro, que los chilenos no entendían claro, exactamente, porque los dos son populares y tienen muchas cosas en común. Entonces, bueno, definidos los modelos, podía haber una coalición de fuerzas y creo que se va a seguir dando eso, ¿no? Pero usted vaticinó que se evolucionaba hacia la concertación, sí. No hacia un sistema de dos partidos. No, exactamente. Para que eso sea posible, no alcanza con que el radicalismo ya no sea opción sola al peronismo, sino también que el peronismo se divida, porque si el peronismo no se divide, nunca habría concertación porque él solo tendría la mayoría. Por tanto, infiero, por carácter transitivo, que en su razonamiento de imaginar a la Argentina del futuro como Chile, estaba implícita la idea de que el peronismo también se iba a dividir en dos partes. Bueno, fue dividido acá también en las elecciones, ¿no? Hay que ver si partidariamente se logra unificar un solo candidato que manifieste también y represente esta forma o estilo, ¿no? Cuando me refiero a dividido, para que su tesis tenga sentido, no alcanza con que el 10%. No. Dividido es que se divida en partes equivalentes, que ninguna de las dos alcance a... Dividido o unido, porque unido a lo mejor el justicialismo se da cuenta también que necesita de otras alianzas para llegar al gobierno. No sé, eso habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? La consecuencia más relevante de la transversalidad fue la fórmula de usted como radical, integrante de la fórmula junto con Cristina Kirchner. ¿Se sintió extraño al ver que tras las elecciones el proyecto de la transversalidad fue pasado al alarcón de los recuerdos y se volvió a priorizar el fortalecimiento de la identidad peronista? Sí, en realidad no es lo que había votado la gente, ¿no? Y nos preguntamos, no veíamos mal la normalización del Partido Justicialista, pero sí veíamos ciertas formas que no reflejaban lo que se había hecho anterior a las elecciones, ¿no? Donde no había tantos símbolos partidarios, donde había una apertura hacia los otros sectores. Usted dijo recientemente a TN, textualmente, entonces, ¿para qué querían la concertación plural? Yo le pregunto, ¿y en qué quedó la concertación plural a partir de que la idea de la transversalidad desapareció? No sé si ha desaparecido, creo que hay que profundizarla, a lo mejor ha quedado
en stand-by por este conflicto. Hay que ver cómo evoluciona el tema, ¿no? Vicepresidente, yo le pido que más allá de su ánimo diplomático, usted le transmita sinceramente a los lectores cuál es su sentimiento frente a que una serie de promesas esenciales de la campaña luego se dieron por lo opuesto. La transversalidad, inclusive antes de que comience el conflicto con el campo, se prioriza al Partido Peronista, la institucionalización se va en el sentido opuesto, la federalización, se aumentan las restricciones, la relación con los medios se crea un abismo mayor. La suma de tantos elementos en el sentido a 180 grados de lo planteado antes, creo que merecería una reflexión suya sincera para el... No, está bien. Indudablemente que bueno, yo creo que la gente esperaba otra cosa de lo que es la concertación. Todos esperábamos. Pero estamos después, como decíamos, del dolor, de rectificar los rumbos. Tenemos la posibilidad. Faltan más de 3 años de gobierno. Entonces, sigo confiado en que este gobierno, entre todos los sectores, con la tolerancia, con la diversidad de ideas, con la pluralidad y con el respeto que debe haber en cada uno de los pensamientos que surgen, podemos contribuir a que las acciones de gobierno generen mejores resultados. Yo no puedo dejar de ser optimista en este sentido, porque el optimismo es lo último que pierdo. Entonces, sé que estamos transitando un momento difícil, sé que se han transitado por ahí caminos que la gente, distinto a lo que la gente esperaba, pero creo que la presidenta tiene todas las condiciones para saber interpretar a la gente, a los que nos votaron y a los que no nos votaron, que fueron más, y a partir de ahí contribuir a formar un nuevo modelo de país, un país federal, un país más institucional, un país que crezca, que genere inversión, riqueza y trabajo, que se pueda distribuir de mejor manera la riqueza. Y bueno, este es el mensaje que yo puedo transmitir. Y no es que quiera hacerme el diplomático, sino quiero transmitir a la gente optimismo, expectativas que le están haciendo falta en estos momentos. Usted tuvo ayer una reunión con la cúpula de la Iglesia Argentina. Y en el acervo del cristianismo está la idea de que el verdadero amigo lo ayuda al otro diciéndole los defectos, porque si no lo hace un amigo, lo terminará siendo cruelmente un enemigo. Entonces, el fondo de mi pregunta apelaba también a que usted pudiese contribuir con la fórmula que integró con el gobierno, que desde la concertación plural también integró, a marcar los errores del gobierno con lo que los juristas llaman el ánimo corrigendis, ¿no? O sea, el generar a partir de eso que el gobierno mejore. Entonces me gustaría que si usted pudiera puntualizar de la misma forma y con la misma claridad con que hace un año dijo cuáles eran sus 3 prioridades, ¿cuál cree que son las cosas que habría que corregir rápidamente para volver? ¿Qué le recomendaría al gobierno corregir rápidamente para volver al rumbo que usted cree que debería haber tomado? Lo mismo que dije hace un año atrás, ¿no? En esta coyuntura. En esta coyuntura lo que primero hay que hacer es salir de este conflicto con una ley que solucione el conflicto. Esto es fundamental. A partir de ahí, profundizar todos los ejes. Para distribuir riqueza hay que generar inversión, hay que generar producción, hay que generar trabajo, hay que generar condiciones de previsibilidad.
saber que el que viene y que invierte gana y que no se le altera la ecuación económica, porque cuando uno toma una decisión la hace en base de supuestos y esos supuestos sirven para la toma de decisiones. Ahí usted ve a la Corte cumpliendo un papel, así como usted está fortificando la figura del vicepresidente en este esquema institucional. La Corte tiene un papel para fortificar la institucionalidad, dando seguridad jurídica independientemente de lo que el Ejecutivo pueda construir como fuerza política. Creo que la Corte que tenemos hoy es ejemplar. Yo no recuerdo una Corte constituida, por lo menos a mi modo de ver, como la que hoy está. Así que creo que es garantía en lo que hace de justicia se refiere. Toda la garantía está en los miembros de la Corte, como también en muchos de los jueces que la integran. Usted decía que es esencial para volver a retomar el camino de lo prometido en la campaña, solucionar el conflicto del campo a través de una ley que realmente resuelva el conflicto, independientemente de la cuestión del paz social y la cuestión económica de crecimiento. Si no fuera una ley que resuelve el conflicto, ¿no crearía también una situación, un interregno, porque la Corte terminaría teniendo que fallar dentro de algún tiempo, dejando una espada de Damocles que alargaría este conflicto? No sería conveniente realmente si no se resuelve el conflicto en el Congreso, ¿no? Siempre la judicialización de los conflictos no favorece, pero bueno, a veces son últimas instancias, ¿no? Mi pregunta era, no solamente es necesario que esa ley resuelva el problema del campo, sino que además no genere la posibilidad de ser revisada por la Corte Suprema, porque esto crearía una situación de inseguridad jurídica por varios meses. Claro, bueno, ya en realidad lo que está ya en la justicia es creo que la resolución 125, creo que lo encargó el gobernador de San Luis. Me refiero a que hay doble necesidad, resolver el problema. No, es que hay que resolverlo en forma inmediata, porque la justicia es lenta, tiene sus tiempos. ¿Tiene alguna posibilidad de prosperar en diputados o luego como una modificación en el Senado algún proyecto intermedio como el presentado en conjunto por su ex ministro de Economía de Mendoza, Laura Montero, en colaboración con Felipe Solá y con el apoyo del gobernador Schiaretti y 30 diputados? ¿O el gobierno, al polarizar el debate entre que esencialmente se ratifique la resolución 125 o la derogación, la suspensión de las retenciones, deja esta posibilidad? Yo creo que siempre existe la posibilidad de aporte, porque lo que ha presentado, yo lo escuchaba ayer a Solá, es un proyecto alternativo del gobierno, no es de la oposición, del gobierno y sus aliados, de los que forman parte. Bueno, con una visión distinta. Yo no digo que a lo mejor se tome todo eso, pero a lo mejor consensuando se puede lograr a lo mejor una ley más aceptable y que conforme, que vele por el interés general, pero que conforme a parte de los actores. ¿Podría interpretarse que su apoyo a ese proyecto intermedio presentado ayer es un intento de que no se polarice en el Congreso lo mismo que se ha dado en algunas partes de la sociedad en dos proyectos contrapuestos, y que fue un esfuerzo desesperado que usted hizo al ver que realmente bajaba al recinto un proyecto que no conciliaba, y por el otro lado... El esfuerzo no lo he hecho yo, lo han hecho los diputados que han estado de alguna manera escuchando a los actores, escuchando las propuestas, y de alguna manera han plasmado en esa alternativa una solución, y no como de la oposición una simple derogación o una suspensión que por ahí no ayuda a resolver el tema, ¿no? El tema hay que resolverlo y no trasladarlo. ¿No son funcionales mutuamente quienes plantean la aprobación de la resolución 125 esencialmente con muy pocas modificaciones, y los que por el opuesto plantean la suspensión de las retenciones o la derogación de las retenciones? Uno y otro no son funcionales a sí mismos.
No sé, no sé. Hay que dejarlo, mira, cualquier opinión sobre esto, hay que dejarlo que actúen tranquilo, con consenso, con diálogo y que salga la mejor ley. ¿Qué le comenta de estos días los gobernadores con los que usted estuvo reunido hace 10 días? No, hace mucho que no hablo con ellos. No. Por ejemplo, en esta presentación ayer el proyecto de solar. No he hablado. No he hablado. Hay nuevos términos que esta crisis nos está dejando a nivel político, por ejemplo, el de neodualdismo de Solá, él mismo calificándose como divergente, la idea de que crece a partir de esto un nuevo bloque dentro del Congreso. ¿Cómo ve usted política este crecimiento de la figura de Solá? Solá lo que ha tratado de aportar es su experiencia como gobernador, como secretario de Agricultura, como ingeniero agrónomo, un hombre que sabe del tema, pero no hay que verle ningún tipo de especulación política, ni creo que sería bueno que esto se tome una medida de separación del bloque. Creo que no ayuda. Lo que ayuda es que él manifieste su sentir y su pensar, reflejando una postura alternativa y que trate de encontrar la solución al conflicto, ¿no? O sea, ¿usted no ve la emergencia en el sentido de que emerge para constituirse en algo permanente, de lo que podríamos denominar kirchneristas díscolos? Mire, hay que dejar que la gente actúe conforme a su... Porque por una situación que es complicada, que está todo el mundo mirándola, bueno, no se puede decir que es díscolo, es una opinión que trata de aportar a la solución, no hay que buscar otra... Que aquellos diputados del oficialismo, o eventualmente en su segunda fase senadores, que no concuerden con la posición oficial, van a volver a integrar el bloque y a concordar en las demás cosas. Pero es que sí, es que hay muchas cosas en común, la ley de arrendamiento, había cosas en común, pero en esto, bueno, hay que dejar que cada uno... Es necesario que ambas partes... Y bueno, haya tolerancia, ¿no? Exactamente. Y bueno, que no se actúe como se actuaba en el radicalismo, cuando algún legislador votaba por ahí acompañando el proyecto, ya se le pedía la expulsión de... Si no, vamos a cometer... se va a cometer los mismos errores que por ahí se denostaban, ¿no? En el Senado, que usted conoce aún mucho mejor, ¿el gobierno tiene más chances, le será más fácil o más difícil lograr que voten un proyecto más similar al que él desea? Depende cómo sea el proyecto que en definitiva surja. Habrá que ver cómo... Por eso me refería, un proyecto que sea más afín a las ideas del gobierno, o sea, que modifique lo menos posible la resolución 125, tiene más chance de prosperar en diputados que en senadores por la cantidad de diputados o de senadores afines. Acá el oficialismo es en mayoría, así que creo que se avalaría. No tendría ningún problema en eso. No, lo que salga de diputados seguramente. En su carta abierta, usted convocó a superar la intolerancia y los agravios, e hizo exhortación al gobierno del campo a recuperar el diálogo y el tiempo que se perdió, lo que inspiró luego que la discusión de las retenciones pasase al Congreso. Hoy, tras 2 semanas de debate en comisiones de Agricultura y de Presupuesto, ¿cómo usted tiene la sensación que se recuperó el diálogo? Los puentes entre el campo y el gobierno siguen rotos. No han sido todos los aceitados que deberían haber sido, ¿no? Yo creo que fue un buen gesto de la señora presidenta de convocarlos el lunes de forma inmediata, y después creo que las partes, yo lo que decía... La presidenta lo convocó el martes. Y lo convocó. Creo que acá, y se lo he dicho a la gente del campo, y se lo he dicho a algunos amigos, inclusive de las comisiones,
que lo que habría que haber hecho es organizar la metodología en el tratamiento del tema, como humilde opinión, y lo dije públicamente también, ¿no? Para discutir, porque todos acá coincidimos en que la renta extraordinaria el Estado la tiene que captar para distribuirla, en que debe haber una rentabilidad razonable, y esto, con el aval político, se resuelven con los que saben, técnicamente, con el aporte de los que saben. Entonces eso es lo que proponía. Y me parece que acá las entidades deberían haber traído bien las propuestas concretas. Yo la verdad que desconozco si la han hecho. Y me parece que en la metodología, en lo metodológico, no se acordó un trabajo, se exhibía, se ponían los problemas, pero no hay una propuesta de decir, bueno, esto es lo más allá de proponer la suspensión de las retenciones, a lo mejor que en un tiempo de 150 días, bueno, obviamente hay más tiempo para hacer las cosas, pero si ya estaba esta instancia y se sabía que eso no iba a prosperar, ¿por qué no acercar cada una de las propuestas? No creía que eran funcionales unos y otros. Y bueno, y sí, porque a la larga no ayudan a destrabar el tema, ¿no? O sea que las dos partes fallaron en su recomendación de... O sea, no fue todo lo fluido y productivo que tendría que haber sido. Usted dijo, textualmente, el gobierno no tiene que buscar votos sino consensos. Su recomendación fue desoída. No sé, porque se han escuchado, han habido algunas propuestas del área disidente, ha salido el tema de arrendamiento, se ha tratado de consensuar. Creo que Agustín Rossi ha hecho un esfuerzo muy grande, bueno, por tratar de consensuar, pero también hay que poner buena voluntad de todas las partes, ¿no? No solo del oficialismo, sino también de la oposición y también de las entidades. ¿Usted podría resumir esa frustración en que en realidad en las formas se cumplió el procedimiento de diálogo, pero finalmente en el fondo fue un diálogo entre sordos, que cada una de las partes finalmente terminó manteniéndose en la misma posición que antes de entrar al Congreso? Suspensión, derogación de las retenciones y por otro lado la 125 y se acabó. Se ha flexibilizado bastante la 125. Hay que ver si esto alcanza. Por lo que he escuchado de la gente del campo, para ellos no lo satisface, pero bueno, lo bueno hubiera sido que la solución surgiera de la técnica, ¿no? de los que saben. En dos oportunidades diferentes usted se refirió a estos reportajes con la expresión de secar el cerebro, textualmente. La primera fue... Sí, y ya me lo está secando. Y la otra cuando hablamos de este reportaje hace 2 días por teléfono. ¿Le incomoda hablar mucho, vicepresidente? Sí, me incomoda, no soy de hablar mucho. Este reportaje para mí es extenso, pero bueno, es una tortura. ¿Hay algo que yo no le haya preguntado que usted quiera aprovechar para transmitirle a los lectores y al público en general? No, espero que haya servido para esclarecer y contribuir. Acá hay un ánimo de colaboración, hay un ánimo de aportar desde su experiencia, desde mendocino, de argentino, todo lo que uno ha acumulado a lo largo de su actividad pública y profesional, de sus pasiones, de sus vivencias, en aportar un granito de arena a contribuir a la paz social de los argentinos. No hay nada más de por medio y ojalá que encontremos entre todos la salida de este conflicto. Yo creo que queda, en su caso, un esfuerzo dialéctico por tratar de conciliar. Pero es que es así, porque no nos sirve estos antagonismos. Ya la Argentina vivió esta época. Pero el mensaje que usted transmite con esto, más que hechos concretos, es que continuamente está tratando y bueno, de generar... Es que es así, porque en una situación como la que estamos viviendo, lo que hay que generar es un clima, es el medio, ser catalizador. Químicamente el catalizador no interviene en el proceso, pero facilita la reacción, la acción. O sea, a lo mejor por ahí mi respuesta no han sido todo lo contundente, pero creo que el momento exige
prudencia, el equilibrio. Muchas gracias. No, gracias a usted.